Ya, van a atender. Ya, buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con nuestras tareas. Entonces, fíjense aquí, hemos hecho el movimiento unidimensional con el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme variado, luego hemos hecho la caída libre, luego hemos hecho el tiro vertical, ¿no? Ahora, fíjense, aquí en nuestro título es movimiento en dos dimensiones. Entonces yo ya me he permitido dibujar aquí el lanzamiento. En este problema de dos dimensiones, digamos, se considera el lanzamiento de una bala, el disparo de un cañón, ¿no? Digamos, o que un objeto sea lanzado en forma hacia el aire, pero digamos no en forma vertical, ¿no? En forma parabólica. Luego, digamos que un futbolista patee, digamos, una pelota en la cancha. O puede ser también el chorro de una manguera de agua, ¿no? Que describe una curva en el espacio, ¿no? Y claro, se lo puede trasladar al plano. Entonces, toda esa situación se da en movimiento en dos dimensiones. Entonces, fíjense, aquí en la línea azul está dibujado el eje de en el plano. Aquí está el eje de las X, el eje de las Y, ¿no es cierto? Entonces, estamos suponiendo que este es el origen. Entonces, parte el movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Lo que está con línea segmentada azul, digamos, lo que transcurre en el trayecto que está haciendo la partícula, ¿ya? Entonces, si hacemos un análisis, fíjense, en este punto nosotros hemos definido ya en la primera lección sobre lo que es el movimiento de una partícula. Esta es su trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, en este punto hay una velocidad, ¿ya? Y esta velocidad se llamaría, por decir, la velocidad instantánea, ¿no? Porque es justamente la tangente en este punto, ¿no? Aquí lo propio, fíjense, hay una tangente, y entonces esta sería la velocidad instantánea. En realidad lo que estamos hablando de la velocidad instantánea. Ahora, fíjense, sucede lo siguiente, ¿no? Que le hemos llamado a este v sub 0 como considerando, digamos, una velocidad inicial, ¿ya? Entonces, si digamos hasta esta parte, fíjense, si ustedes consideran hasta esta parte, entonces esto sería tiro vertical, ¿no es cierto? Y en tiro vertical tendríamos la velocidad inicial, pero para el tiro vertical tendría que ser todo vertical. Entonces yo aquí, fíjense, si se observa bien, todo lo que está con verde es vertical, ¿no es cierto? Entonces esto es vertical, hasta aquí sería su último punto, ¿no? Y la altura sería la parte vertical, que sería verde. Y en este caso, fíjense, si de este lado nos fijamos, sería caída libre, ¿no? Desde aquí empieza a caer ya el objeto, y entonces aquí sería la velocidad, ya sería negativa, ¿no? La velocidad negativa, hasta llegar a este punto. Entonces sería caída libre y este sería tiro vertical. Y en tiro vertical, ¿qué cosa hemos calculado? La altura máxima, que sería Y en nuestro caso. Y hemos calculado también el tiempo de subida, ¿no? Entonces aquí le podemos colocar, fíjense, tiempo de subida. Entonces podemos ver el tiempo de subida, la altura máxima, una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Qué sería la velocidad final? Esta sería la velocidad inicial y esta sería la velocidad final. Y bueno, y alguien por ahí se pregunta, ¿no? Tal vez no se acuerda, porque si aquí este es v sub 0, ¿por qué es considerando el verde? Porque el verde es la descomposición del v sub 0, ¿no? En sus componentes, ¿no? La componente vertical de este sería v0y y la componente horizontal sería v0x. Entonces, si observan aquí, entonces esto es tiro vertical y caída libre. Y algo más todavía, ¿no? En esta línea roja he dibujado la distancia que alcanza el objeto al ser lanzado en una distancia a la que llega, ¿no? Pero para eso, fíjense, nos fijaríamos los vectores rojos, ¿no? Observen que aquí el v0x siempre se mantiene el mismo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Es decir, que este vector no sufre un cambio. Eso quiere decir que es una velocidad constante, porque no cambia de tamaño. Fíjense que la velocidad del verde va reduciendo cada vez hasta llegar a ser 0, porque va a alcanzar una altura y ya no va a tener velocidad, sino de ahí va a empezar a descender y crecer su velocidad, ¿no ve? Entonces, toda esta figura, entonces me está dando tiro vertical, caída libre, y ahora esta, la que les decía, ¿no? Tiene velocidad constante, tiene un tiempo, porque aquí va a haber un tiempo de bajada, ¿no? Tiempo de bajada, y en realidad va a haber un tiempo de vuelo que va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahí está, fíjense. Entonces hay un tiempo. Y luego, ¿qué más se necesita? Distancia, tiempo y velocidad. Y nuestra velocidad va a ser esto, ¿no?
Distancia, tiempo, que es este, y la velocidad. Entonces, ¿qué podemos emplear? El MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, digamos en esta parte, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, a ver, nos acordaremos de la primera parte. Entonces, aquí van a diferenciar, ¿ya? Voy a trabajar en esta primera mitad. Entonces, eso es tiro vertical. Entonces, cuando en tiro vertical, cuando sube la gravedad, ¿qué pasa con la gravedad? Es menos G, porque en bajada va a ser más G. Entonces, aquí va a ser G, ¿no es cierto? Más G. Entonces, en la caída libre, porque eso le jala la gravedad, en cambio en este caso resiste, ¿no? Entonces, para tiro vertical voy a considerar los verdes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, observen bien, claro. Esta parte no van a observar porque luego vamos a analizar, ya vamos a analizar desde donde llega hasta la cima, ¿ya? Entonces aquí se los voy a remarcar, fíjense, bueno, esto lo haremos con verdecito. Entonces, este es el tiempo de subida, y ¿qué más hemos dicho? Y la gravedad, ¿no? Al subir es negativo. Entonces, fíjense, aquí les hago recuerdo, a ver, las formulitas. Las formulitas dice, velocidad final es igual a velocidad inicial. Ahora, cuando sube es menos G, ¿no? Menos aceleración por tiempo. Y la otra, ustedes así, ¿no? Velocidad al cuadrado, menos 2 veces G por Y, ¿no es cierto? Y el último era, Y es igual a V sub 0 por T menos 1 medio de G por T cuadrado, ¿no? Entonces, esos son los formulitas. Entonces, si ustedes observan, fíjense, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos tiempo y tenemos gravedad, ¿no? Entonces, ¿dónde se acomoda eso? Fíjense, ¿qué queremos averiguar? Bueno, en este caso tendríamos que averiguar altura máxima. Eso lo haremos rápido. Entonces, vamos a calcular, vamos a calcular altura del objeto, ¿no? Del objeto, ya, la primera parte, digamos, de la partícula, ¿no? La altura del objeto. Entonces, para eso, fíjense, voy a considerar este y este. Y entonces, ¿qué cosa voy a calcular? Tengo todos esos datos, ¿no? Hasta este tengo, perdón. Son 5. Pero, digamos, voy a calcular la altura máxima. Entonces, de este por un momento me olvido. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Fíjense, 1, velocidad inicial, velocidad final, gravedad y altura. Entonces, ¿dónde está eso? Velocidad final, velocidad inicial en 2 ecuaciones de edad. Ahora, lo que tengo, gravedad en ambos. Entonces, como tengo que calcular esto, utilizo la segunda ecuación, ¿no ven? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, fíjense, reemplazamos, ¿no? Para mí la velocidad final es aquella. Velocidad Y pues va a ser igual al cuadrado, ¿no? Es igual a velocidad inicial, pero velocidad inicial en vertical es aquel, V sub 0Y, ¿no? Y luego dice al cuadrado, y luego dice menos 2 veces G por Y, ¿no? Que vamos a calcular, ahí está, ¿ya? Entonces, fíjense, pero ¿cuánto vale? Aquí está, porque al calcular la altura máxima, 0, ¿no? Entonces esto va a ser 0 igual a V sub 0 al cuadrado, Y, esto es V sub 0 nomás, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Esto es V sub 0 menos 2GY. Pues como intento calcular esto lo despejo. 2GY es igual a V sub 0 al cuadrado. Y entonces Y va a ser igual a V sub 0 al cuadrado dividido 2G, ¿no? Ya. Perdón, aquí la velocidad inicial es Y. Cuidado, perdón. A veces con los errores también se aprende. Y esta es, ¿no? V sub 0Y. Cuidado, ya. Este estamos considerando. Listo. Entonces tengo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es igual Y? Ahora, recuerdan lo siguiente en vectores. En vectores, si aquel triangulito trasladamos aquí, este sería V sub 0Y y este sería V sub 0X. Y este es el ángulo, ¿no? De disparo. Entonces, ¿a qué es igual V sub 0Y? El seno de Z es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este es el V sub 0 inicial que nos han dado. Entonces va a ser este V sub 0Y dividido en V sub 0, ¿no? Entonces estoy repitiendo por si acaso, porque ustedes ya saben. Entonces despejo ¿no? El V sub 0Y es igual a V sub 0 seno de Z. ¿De acuerdo? Entonces este es el resultado. Entonces aquí os reemplazo eso. Entonces tengo V sub 0 seno de Z. Este es V sub 0Y, cuidado, ¿ya? Entonces esto está elevado al cuadrado y esto está dividido entre 2G.
Entonces, si observan, entonces esta sería nuestra formulita de altura máxima, ¿no? Le pueden colocar si quieren aquí Y máxima, digamos, ¿no? Entonces, esta es la formulita, ¿ya? Ahí está. Listo, ¿no? Ya, eso es por la altura de un objeto, ¿no? Esta es su fórmula, ¿ya? Van a revisar el libro que les he dado. Entonces, de acuerdo, ¿sí? ¿Ya? En segundo lugar, lo que vamos a calcular es el tiempo de subida, lo que aquí estaba borroso esto. Fíjense, tiempo de subida, ¿ya? Entonces me voy a olvidar de este, ¿ya? Entonces este no, lo voy a encerrar en círculo. Lo vamos a encerrar en círculo. Hace rato he encerrado en círculo, ¿no? Los 4 que están en círculo, porque mi objetivo es ahora calcular el tiempo de... En realidad lo que vamos a calcular es el tiempo de vuelo total, ¿ya? Porque el tiempo de subida va a ser lo mismo que el tiempo de bajada, entonces voy a calcular el tiempo de vuelo, ¿ya? Pues aquí le pondremos mejor tiempo de vuelo del proyectil, ¿no? Tiempo de vuelo, ¿ya? Tiempo de vuelo, es decir, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces lo que voy a dedicar es hallar el tiempo de subida, ¿ya? Entonces veamos, fíjense, tengo el tiempo de subida que quiero calcular, pero allá nomás, ¿ya? Tengo el tiempo de subida que quiero calcular, tengo la gravedad, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Entonces aquí están mis formulitas. Necesito velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Velocidad inicial, velocidad final, tiempo. Y la gravedad tengo. Entonces la primera, ¿no? Entonces la primera dice B sub F es igual a B sub 0 menos, como es tiro vertical, entonces G por T, ¿no? Esta es mi formulita, ¿ya? Esta es mi formulita. Reemplazaremos, ¿qué es la velocidad final? Es B sub Y. Entonces este es B sub Y. ¿Quién es la velocidad inicial? Siempre en vertical, es B sub 0, Y, ¿no es cierto? Y luego viene menos gravedad por el tiempo. ¿Pero quién es este tiempo? Es el tiempo de subida, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale B sub Y? Como ha llegado al reposo, entonces esto vale 0. Entonces esto es 0 igual a B sub 0 Y menos G por tiempo de subida. Entonces despejo, entonces G por tiempo de subida es igual a B sub 0 Y. Entonces el tiempo de subida es igual a B0Y sobre G. Y ahora, ¿a qué era igual el B0Y? Era B0 por el seno de Z sobre G, ¿no? Pero el tiempo de vuelo dice 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Aquí está, ¿no? 2 veces. Entonces coloco 2 veces B sub 0 seno de Z sobre G. Entonces, esta es nuestra formulita, ¿ya? Entonces, este es tiempo de vuelo del objeto, tiempo de vuelo. Ya, entonces, fíjense, hasta ahí hemos recordado 2 fórmulas, ¿no? Una que era la altura que alcanza el objeto, la altura, y el otro es el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Esas formulitas ustedes ya recordarán seguramente. Entonces, lo que nos faltaría tal vez en este caso sería el alcance máximo y la ecuación de la trayectoria, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver eso más. Entonces, continuando con la última parte, vamos a ahora calcular en esta parte, fíjense, hemos calculado el tiempo de subida y lo hemos sumado al tiempo de bajada entre el tiempo de vuelo. Hemos calculado la altura máxima, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría en este caso, y obviamente en muchos, es el alcance máximo, ya el X, ¿ya? Entonces le vamos a colocar el alcance horizontal, digamos, ¿ya? Horizontal, tal como dice el texto, el alcance máximo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese alcance máximo? Es X, ¿no? Entonces, lo que queremos averiguar, ¿quién es este X? ¿No? Es el alcance, ¿ya? Nosotros lo hemos denominado en el MRU delta X, pero lo estoy cambiando por X, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que yo necesito, como aquí, fíjense, el vector horizontal, que sean los rojos, siempre es constante, ¿no? Aquí, entonces, el B0X, entonces, fíjense, es constante, ¿no? Constante.
y tengo un tiempo de llegada de este punto a este punto, que sería el desplazamiento, ¿se acuerdan? Que sería nuestro desplazamiento, ¿no? ¿Se acuerdan nuestro de delta R vector? Entonces, más o menos como que este es el delta R, ¿no? Que yo lo estoy llamando, siendo, digamos, en el eje X y es unidimensional. Le estamos llamando X, ¿no? Ese es el desplazamiento. Tengo una velocidad constante, tengo un X, y necesito un tiempo, ¿no es cierto? Pero ese tiempo es nuestro tiempo de vuelo que hemos encontrado más antes. Entonces aquí también lo que tenemos es un tiempo de vuelo, ¿no? Fíjense, tratándose de un movimiento unidimensional, entonces para este es el MdU, ¿no? Entonces, ¿cuál era la formulita para el MdU? Era X es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, esta era nuestra velocidad para el MdU, ¿no? Este es el para el MdU. Entonces, vamos a hallar ese. Entonces, así. Entonces, ¿quién sería nuestro X? El X que queremos hallar. Y nuestra velocidad sería el V sub 0 X, ¿no? Y nuestro tiempo sería el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo. Porque este es el tiempo que ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, si despejamos nosotros esto, vamos a tener V sub 0 X. Pero nuevamente, ¿no? El V sub 0 X, ¿a qué es igual? Es igual a V sub 0 por el coseno, porque este es el coseno, ¿no ve? Entonces, el V sub 0 de X es V sub 0 por el coseno de θ, ¿no es cierto? Entonces, este es en la descomposición que se encuentra, ¿no? Entonces, los reemplazos, fíjense. Entonces, sería V sub 0 coseno de θ, ¿no? Pero, ¿qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es este, ¿no? Entonces, fíjense. Tiempo de vuelo, 2 V sub 0, seno de θ. Ahí está más clarito, seno de z sobre g, ¿no es cierto? Y entonces nuestro alcance máximo va a ser V sub 0 por V sub 0. Bueno, aquí vendría, sería V sub 0 al cuadrado. Y aquí vendría ordenando 2 seno de z, coseno de z, ¿no? Y esto está dividido sobre g. Ahora, este 2 seno de z sobre seno de z sería más o menos funcionaría así, ¿no? Aquí es igual al seno de z más z, es igual. Entonces, por trigonometría, esto es seno de z, coseno de z, más seno de z, coseno de z. Y entonces esto es igual a 2 veces seno de z, coseno de z. Pero z más z, entonces esto es seno de 2z, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es su formulita, ¿no? Entonces, fíjense, entonces el x, entonces va a ser igual a v sub 0 al cuadrado por el seno de 2z sobre g. Y esta sería la formulita para el alcance máximo en el horizontal, ¿no? Alcance del objeto, ¿no? Del objeto, ¿ya? Entonces, ese sería en tercer lugar, ¿no? Ahora, fíjense, nos interesa aquí, posiblemente alguien diga, nos pueden preguntar con qué ángulo se ha lanzado, ¿no? O en qué tiempo llega a eso. Entonces, seguramente con las ecuaciones que estamos encontrando vamos a ver que sí es posible, ¿no? Pero una ecuación que también nos interesa es la ecuación de esta parábola, ¿ya? Entonces, la ecuación del objeto, ¿no? La ecuación de la trayectoria, o sea, de la partícula, ¿no? La ecuación de la partícula. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a tomar esta ecuación, que va a ser, perdón, este es el x, es igual a, era v0x por el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Pero este tiempo de vuelo ahora, ya no vamos a tiempo de vuelo, vamos a llamar simplemente t, ¿ya? Bueno, ¿y quién era v0x? Era v0 por el coseno de z por t, ¿no? A esto le vamos a llamar ecuación 1, ¿ya? Ahora, fíjense, nosotros necesitamos averiguar, por decir aquí, ¿no? Necesitamos averiguar un punto de esta curva, que sería una parábola. Pero para eso lo que yo necesito es este x y necesito este y, ¿no es cierto? Entonces, este x que estoy haciendo es este x, de acuerdo a su velocidad, a su ángulo y al tiempo que has recorrido hasta ahí, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es como una formulita, ¿no? Por ejemplo, incluso si es que nos dieran distancia y nos dieran tiempo,
Entonces de aquí fácilmente hallamos por ejemplo, algún dato, ¿no?, que nos interesa, ¿ya? Pero entonces esa sería X, esta es la coordenada X, ¿ya? Entonces me interesa la coordenada Y. La coordenada Y vamos a sacar de esto, ¿ya? Entonces va a ser, a ver, ¿cuál sería? Va a ser Y, a ver, ¿cuál sería? Esta, ¿ya? Esta. Entonces esta vamos a utilizar. Y igual a B0T menos 1/2 de G por T cuadrado. Esta es la segunda ecuación, ¿no? Pero ahora lo vamos a adecuar, ¿ya? Lo vamos a adecuar. Entonces, ¿a qué es igual? A ver, un ratito. ¿A qué es igual? Tengo B0T menos 1/2 de G por T cuadrado, ¿no? Entonces eso sería igual a... Bueno, perdón, aquí, bueno, esto está, no es que esté mal, ¿no? Pero digamos, si es que, digamos, analizamos para el Y, este sería B0Y, ¿no? Entonces sería B0Y, porque estamos hablando de Y, ¿no? No es que tenga complicación, pero sería. ¿Y quién es B0Y? Es B0 por el seno de θ por T. Y este es 1/2 de G por T cuadrado, ¿no? Entonces, lo único que es reemplazado es el B0Y, ¿no? Ya se encuentran ustedes. Entonces, esta es nuestra ecuación 2. Entonces, despejamos T. Como dice el libro, van a leer ya. Despejamos T de 1, ¿ya? De 1. Entonces, ¿qué tenemos? Y si yo despejo de la 1, entonces T va a ser igual, pasa a dividir, ¿no ve? Entonces va a ser X sobre B0 coseno de Z. Y reemplazo en la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2, entonces tengo Y es igual a B0 seno de Z T, pero T es X sobre B0 coseno de Z menos 1/2 de G por T, ¿no es cierto? Y T para nosotros es, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? X sobre B0 coseno de Z, pero está elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos despejes, esto sería que es igual. Con se anula, entonces me quedaría tangente, seno sobre coseno, tangente de Z, y aquí me quedaría el X, ¿no es cierto? Menos. Ya. ¿Qué más tengo? A ver, aquí tendría X cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo anotamos? Entonces, le anotamos... a ver, un ratito. Le vamos a anotar G nomás, ¿ya? G, y aquí va a venir 2, bueno, es X cuadrado, ojo, ¿no? Pero G lo estoy manteniendo aquí. Entonces sería B sub 0 al cuadrado, y sería coseno cuadrado de Z, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, si los conviene, fíjense, así lo vamos a colocar, ¿sí? Y el X cuadrado quedaría aquí, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una comparación, más o menos quedaría así, ¿no? Y igual, este es un valor, un número, y aquí diría otro número, ¿no? B, y este sería X cuadrado. Y en efecto, ¿qué cosa es? Una parábola, ¿no? Es una parábola. Es una parábola que describe desde ciertos ángulos, ¿no? Desde ciertos ángulos, ¿ya? Pero en realidad la formulita para nuestra ecuación sería esta, ¿ya? A no olvidarse, esto más se van a anotar como fórmula, es importante, ¿ya? Y luego vamos a ver en los problemas, digamos, si nosotros queremos calcular, por decir digamos, si lanzamos un objeto, ¿en qué tiempo, digamos, está a cierta altura? Entonces vamos a calcular estos puntos, ¿ya? Aquí cabe aclarar lo siguiente: si este es el ángulo, este ángulo es menor, por si acaso, porque se va achatando la curva, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ángulo es 0, aquí va decreciendo, pero el ángulo, que este es el Z, aquí resulta ser negativo, por el que va hacia abajo, porque esta es la velocidad final, ¿no? La velocidad con que llega el objeto al suelo. Es decir, en otras palabras, es el mismo B sub 0, ¿no? Es el mismo B sub 0, pero con signo negativo, ¿no? Entonces, aquí podemos calcular, por ejemplo, esta velocidad solamente por Pitágoras, ¿no? Por módulo, y listo. Entonces, ¿qué más podemos calcular? Vamos a calcular el ángulo, el tiempo de vuelo hasta cierta altura, la altura hasta cierto tiempo. Ya hemos calculado la altura máxima, hemos calculado el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo,
el alcance máximo de la horizontal, la ecuación de la trayectoria. Esto nos va a servir, ¿no es cierto? Nos va a servir en algún momento. Y posterior a esto vamos a repasar algo de derivadas y vamos a manejar los primeros conceptos que hemos manejado en las primeras lecciones. Ya, entonces ustedes más o menos, ahí he hecho una explicación teórica referente a todas las fórmulas que conciernen al movimiento bidimensional, ¿no?